Ya, hoy día vamos a ver dos cosas. Una va a ser ecuaciones trigonométricas y este es tema fijo de prueba, por si acaso. Así que pónganle harta atención. Y lo otro que vamos a ver son los teoremas del seno y del coseno, que generalizan el tema de triángulos que vimos la última clase. ¿Sí? Porque en la última clase vimos triángulos rectángulos. El teorema del seno y coseno que aparece en el formulario se va a ocupar para triángulos en general. ¿Sí? No tienen por qué ser rectángulos. Ya. Eso vamos a hacer hoy día. Entonces, lo primero, una ecuación trigonométrica. Hay que hacer la analogía. Si uno habla, por ejemplo, de ecuación cuadrática, era que la incógnita estaba en un cuadrado. Ecuación logarítmica está dentro de un logaritmo. Ecuación exponencial está dentro de el exponente de una base. Ecuación trigonométrica, ¿dónde va a estar la incógnita? En el ángulo, ¿cierto? O sea, dentro de una función trigonométrica. ¿Ya? Eso es una ecuación trigonométrica. Por ejemplo, una de las más simples. Seno de x igual 1/2. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué ángulo cumple eso? ¿Cuándo el seno valía 1/2? Alguien dijo 30. 30, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí dibujé la circunferencia unitaria. Miren, ¿sí? Tiene radio 1, ¿cierto? ¿Dónde queda el 1/2? Queda justo en la mitad. Ahí. ¿Dónde se miraba el seno? ¿En qué coordenada? X, Y, ¿cierto? Era la vertical. Ahí está. Ya. ¿Y qué ángulo dijeron? 30 grados. ¿Cuánto eran radianes? Bisectos, ¿cierto? Y entonces, ahí tenemos una solución. Que esa solución podrían sacarla con el arcoseno, ¿sí o no? Porque el arcoseno era la función inversa del seno. Pero la pregunta, ¿es la única solución? Hoy escucho a la María. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por fin? El que esté al último. Gracias. Ya, ¿cierto? Cuando ustedes tienen el ángulo de 30 grados, el seno va a ser 1/2. Pero ¿cuál otro también tiene seno 1/2? O sea, por ejemplo, estamos ahí. ¿Qué pasa si doy una vuelta completa? Quedo ahí mismo. Y también tiene seno 1/2. ¿Sí? Ya, ¿y quién más tiene seno 1/2? Sí, pues el simétrico, ¿cierto? El simétrico respecto al eje Y. Ambos puntos, S y S, tienen seno 1/2. ¿Y cómo sacaríamos el otro? El que está aquí. Pi menos pi secto, justamente. ¿Sí? Porque a todos los 180 grados, ¿cuánto tenemos que quitarle? El simétrico, que es pi secto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué opciones tenemos? Por una parte, puede ser pi sextos. Por otra parte, puede ser pi menos pi sextos. ¿Y qué dijimos de las vueltas? ¿Qué pasa si empiezo a dar vueltas y quedar ahí mismo? También sirve, ¿cierto? Ya. Y para representar vueltas, lo que vamos a hacer es sumar, claro, 2pi, pero multiplicado por una k. ¿Sí? Un 1, un 2, un 3, porque pueden ser una vuelta, 2pi. Dos vueltas serían 4pi, 6pi, 8pi, ¿ya? La cantidad de vueltas, justamente. Y el k tiene que ser un número entero. No puede ser un número, no sé, un medio, un cuarto. No, tiene que ser 1, 2, 3, 0. ¿Podría ser 0? ¿Qué pasa si no le sumamos nada? Queda ahí mismo. Y si en vez de sumarle 2pi le restamos menos 2pi, menos 4pi, ¿qué estaríamos haciendo? Eso mismo. Estaríamos dando vuelta para el otro lado, pero llegando ahí mismo. Por eso es que el k tiene que ser entero. ¿Sí? Puede ser positivo o negativo, pero entero.
¿Ya? ¿Y al otro qué tendríamos que hacerle? También. Sumarle un múltiplo de pi. ¿Ya? ¿Y cuántas soluciones salen entonces? Infinitas, ¿cierto? Eso creo que en algún momento lo comentamos. Cuando estamos en un punto y empezamos a dar vueltas, muchas vueltas, y quedamos ahí mismo. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Da lo mismo la cantidad de vueltas, pero quedamos ahí mismo. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo se resuelven en general estas cosas? Porque este fue un ejemplo solamente. En general, para resolverlas, para resolver una ecuación trigonométrica, hay que reducirla. De alguna forma algebraica hay que reducirla a 3 casos. ¿Cuáles son los casos? El primero, llegar a seno de un ángulo igual a un número. ¿Sí? Que fue lo que hicimos recién. Seno de x era un medio. ¿Cuántas soluciones salieron? Infinitas. Pero de partida salieron 2 y de esas 2 construimos infinitas, ¿cierto? Ya. El otro caso sería, en vez de seno de un ángulo igual a un número, lo mismo pero con coseno. Coseno de un ángulo igual a un número. Vamos a ver un ejemplo con eso. Y el tercer caso va a ser la tangente de un ángulo igual a un número. ¿Ya? A esas 3 cosas hay que reducirlas. Después vamos a hacer un ejemplo más completo. Ya, pero analicemos cada uno de estos casos por separado. No. Si quieren le colocan un subíndice para que no sea el mismo. No, da lo mismo. Puede ser un medio, puede ser raíz de 3 partido por 2, puede ser 0, puede ser 1. ¿Ya? Es un número. Primera pregunta. ¿Qué pasa si aquí aparece un 2? Seno de un ángulo, ¿puede ser igual a 2? ¿Sí o no? ¿Cuál era el recorrido del seno? Menos 1 al 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si llegan a algo así? ¿Tendría solución? No. Este sí, lo mismo. Si fuera, por ejemplo, menos 3. Tampoco. ¿Ya? La tangente da lo mismo, porque la tangente tiene recorrido todos los reales. ¿Sí? Entonces, primera cosa, el A1 tiene que ser un número que está entre menos 1 y 1, porque si no, no va a tener solución. El A2 lo mismo, tiene que ser un número que está entre menos 1 y 1, si no también no va a tener solución. ¿Ya? El seno ya lo estudiamos. ¿Cómo se hacen las cosas que tienen seno de x igual a un número? Por una parte sacan una solución y por otra sacan su simétrica. ¿Sí? Y con esas dos, cuénteme. En el seno podemos incluir el menos 1 y 1, ¿cierto? Sí, porque acuérdate que cuando tú tenías, por ejemplo, pi medios, alcanzaba el 1. Cuando tenías menos pi medios, alcanzabas el menos 1. ¿Sí? Ya, miren, hagamos lo mismo que hicimos aquí en el ejemplo, pero con el coseno. En vez de que seno de x sea un medio, digamos, coseno de x igual a un medio. ¿Ya? Para ver qué es lo que ocurre. Coseno de x igual a un medio. Si nosotros usamos la función arco coseno, ¿qué ángulo sale? Sí, porque ahí podemos usar arco coseno, ¿cierto? Pero el arco coseno, como era una función, va a entregar un solo valor. Y de ahí nosotros tenemos que deducir todos los demás. ¿Cuál entrega? Escribámoslo así. Arco coseno de un medio. ¿Cuánto es eso? ¿Dónde se miraba el coseno? Era en el eje X. Ahí, ¿cierto? ¿Qué ángulo daba coseno igual a un medio?
Ahí me quedó más o menos simétrico. Ese era 60. ¿Sí? O si lo quieren escribir en radianes era pi tercios. ¿Sí? Ya, entonces aquí ya tenemos una solución, que sería pi tercios. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a sumar vueltas. ¿Y cuáles serían las otras soluciones? ¿Hay más? ¿Y cuáles son las otras infinitas? Aquí está luz medio. ¿Qué otro ángulo tiene esa misma componente? La que está ahora para abajo, ¿cierto? Porque en el seno, ¿qué es lo que hicieron? Miren, ahí estaba luz medio. Encontraron una. ¿Qué otro punto tenía segunda coordenada un medio? El simétrico respecto al eje Y. Pero ahora, si queremos que la primera coordenada sea un medio, ¿cuál sería? El simétrico respecto al eje X. ¿Ya? Y si es simétrico, ¿cuánto vale? No, quería que se pintara. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pueden escribirlo de dos formas. Podría ser 2pi menos pi tercios o menos pi tercios. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Ya? Sería sí, menos 60, si lo quieres ver así. O si lo quieren escribir como más bonito, serían 300 grados o serían menos 60, ¿cierto? Es lo mismo. O es equivalente en realidad. Y entonces, ¿cuáles serían todas las infinitas soluciones que salen desde ese ángulo? Menos pi tercios más 2kpi. En estricto rigor, estas 2k no tienen por qué ser iguales, así que le vamos a poner un subíndice. ¿Ya? K1, K2 son enteros. ¿Sí? Entonces, si lo van mirando, cuando ustedes tienen una ecuación que involucra seno, ¿cómo sacan las soluciones? Una es la que le entrega el arco seno. Y la otra va a ser pi menos la que obtuvieron. ¿Sí? Y a ambas tienen que sumarle vueltas. Y para el coseno, ¿cuáles serían? Una es la que entrega el arco coseno, ¿cierto? Y la otra puede ser 2pi menos esa, o bien podría ser menos esa nomás. ¿Sí? Cualquiera. Ambas van a estar bien. ¿Ya? ¿Y cómo sería con la tangente? Esta me interesa. ¿Qué pasa si tenemos tangente de un ángulo igual a un número? Vamos a poner un ángulo fácil. Tangente de x igual 1. ¿Cuál tiene tangente 1? Pi cuarto. Ahí está. Primer cuadrante. Tangente igual a 1 es cuando el ángulo vale pi cuartos. ¿Sí? O 45 grados, como le quieran llamar. Ya, una solución, ¿cuál sería? La que entrega el arco tangente, ¿sí? Entonces, X sería arco tangente de 1. Que eso es pi cuartos. Pero ¿qué dijimos de la función tangente? No sé si se acuerdan que dijimos que también era periódica, pero el periodo era más chico. ¿Sí? El seno y coseno tenían periodo 2pi. O sea, demoraban 2pi en volver al mismo lugar. Pero ¿qué pasaba con la tangente? ¿Cuál era el periodo? Era algo así la gráfica. ¿De qué largo es ese intervalo? ¿De menos pi medio y medio? ¿Cuánto mide eso? Pi. ¿Sí? Mide pi. Entonces, la tangente era pi periódica solamente. En otras palabras, para sacar todas las soluciones, ¿qué tendríamos que hacerle?
sumarle no vueltas completas, sino medias vueltas. ¿Sí? Sumarle múltiplos de pi. Eso es. ¿Ya? ¿Eso quedó claro o no? ¿No? ¿No tanto? Ya es que la gráfica de las trigonométricas eran algo así. Hagamos el dibujito. Por ejemplo, el seno. Oh, me quedó feo. Era algo así. ¿Cuándo daba la vuelta completa? En 2pi. En otras palabras, el seno para volver a la misma posición o para tomar el mismo valor tenía que dar una vuelta completa, o sea, 2pi. Pero la función tangente no necesitaba 2pi para volver a repetirse, solo necesita un largo de pi. Entonces, por ejemplo, si tú estás en este punto, ¿cuándo vuelves a tener el mismo punto? ¿Cuánto más allá? Pi nomás. Entonces, por eso es que le estamos sumando múltiplos de pi, no de 2pi. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Primera observación. Seno y coseno, ustedes para obtener todas las soluciones le suman vueltas completas. ¿Sí? Múltiplos de 2pi. Pero para la tangente, ¿qué es lo que hacen? Solamente sumar múltiplos de pi. ¿Ya? Y la otra pregunta. ¿Habrá algún otro ángulo que sirva? ¿O con ese basta? Veámoslo en la circunferencia. Aquí está la circunferencia. Ya, para mirar la tangente siempre nosotros poníamos un eje tangente. De hecho, de ahí viene el nombre. ¿Sí? ¿Y cómo medíamos la tangente? Teníamos que ubicar el ángulo, que en este caso es pi cuartos. ¿Sí? Ahí está. E intersectar a ese eje. ¿Ya? Y esto es lo que medía 1. Que era la tangente, justamente. Entonces la pregunta sería, ¿qué otro ángulo me va a dar tangente 1? Si sigo aumentando el ángulo, ¿qué le pasa a la tangente? Crece. ¿Sí? No sirve. Llegamos a pi medios, la tangente se va a más infinito. Nos vamos alejando. ¿Qué pasa con la tangente? Se vuelve negativa, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuándo vuelve a tomar valor 1? Cuando se vuelve negativo el... O sea, claro, cuando viene para acá, cuando está para acá, ¿cierto? O sea, si es que estamos en este punto, proyectamos, vuelve a caer ahí. ¿Sí? Entonces, de aquí a acá, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Cuánto sumar? Una media vuelta. Media vuelta. ¿Y cuánto es media vuelta? Pi. Y eso es justamente lo que ya estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, conclusión. En el seno y coseno, ustedes dan vueltas completas, pero sacan dos soluciones. ¿Pero qué pasa en la tangente? Media vuelta y una solución. Dan medias vueltas y con eso basta, justamente. ¿Sí? Ya, hagamos uno más interesante ahora, uno de la guía. Ya, este. Que en este ejercicio nos piden un ángulo que esté solamente entre 0 y 2pi, así no vamos a escribir todo. Ya, así como está. Mírenlo. Atención acá, chiquillos. Así como está, no sirve, ¿cierto? Tenemos que reducirlo. Esto es lo importante.
tenemos que reducir siempre a estos tres casos. ¿Sí? De alguna forma hay que hacerlo. Que sea seno de un ángulo igual a un número, coseno de un ángulo igual a un número, o la tangente igual a un número. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué podríamos hacer ahí? Porque no está así. De partida, ¿qué era la secante? 1 partido coseno de x, ¿cierto? Menos coseno de x igual a seno de x, ¿sí? Ya. ¿Esa fracción la podemos sumar con el coseno? Sí. Entonces podríamos sumar la fracción, o alguien me puede decir, también podríamos multiplicar por coseno. Igual sirve. ¿Sí? Cualquiera de las dos, va a ser casi lo mismo. ¿Qué prefieren que haga? ¿Sumar la fracción o multiplicar por coseno? Ya, multipliquemos por coseno. No me gustan las fracciones. Ya, pero igual se puede, así que... Sí, ese es un ejercicio en la guía. L. Ya, si multiplicamos por coseno, ¿qué es lo que queda? Un 1, ¿cierto? Menos coseno al cuadrado de x. ¿Igual a cuánto? Seno de x por coseno de x. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto es 1 menos coseno al cuadrado? Hay una identidad. Seno al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esa es la identidad fundamental que decía, suma de cuadrado de seno y coseno, dale 1. Entonces 1 menos coseno al cuadrado va a ser seno al cuadrado. Ya, y ahí vamos por buen camino. Vamos a agrupar todo a un lado y vamos a poder factorizar, ¿cierto? Por seno. Seno al cuadrado de x menos seno de x coseno de x igual a 0. ¿Admite una factorización esto? Sí, ¿cierto? Factor común. Seno de x, ¿factor de quién? Seno de x menos coseno de x. Y esto es igual a 0. ¿Cuándo una multiplicación es 0? Cuando uno de los factores es 0, ¿cierto? Que es lo que hacíamos cuando factorizábamos las cuadráticas. Es el mismo argumento. Entonces, de aquí, ¿qué sacamos? Que el seno de x es 0 o el seno de x es igual al coseno de x. O sea, vamos a decir seno de x menos coseno igual a 0, pero es lo mismo, ¿cierto? Si decimos que todo esto es 0, el coseno lo podemos pasar sumando, ¿sí? Ya, y aquí ya tenemos una lista que podemos encontrar soluciones. De acá, ¿cómo podríamos solucionar eso? ¿Qué pasa si divido por coseno? ¿Qué queda? Tangente. Tangente, ¿cierto? Siempre que ustedes tengan cosas con seno y coseno, dividan, pues así transforman a tangente, ¿sí? Tangente de x igual a 1. ¿Y cuál es la otra? Seno de x igual a 0. Ya, ahí tenemos dos ecuaciones del tipo que habíamos dicho. Seno de x igual a un número, tangente de x igual a un número. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? ¿No? ¿Quién dijo no? Dígame. Es que me salté un paso porque esto es igual a 0. ¿Sí? Porque la multiplicación, ¿cuándo es 0? Cuando alguno de los dos es 0. Entonces, seno de x igual a 0 o todo esto igual a 0. Entonces el coseno podríamos pasarlo sumando. ¿Sí? Ya. Y la pregunta, ¿cuándo el seno vale 0? ¿Cuándo el seno vale 0? Cuando está en el punto 1.
1, 0, ¿cierto? O sea, ese sería ¿qué ángulo? ¿Sí? Eso. Ya, entonces, de acá, miren, este caso es súper especial porque no va a tener dos soluciones como lo que mostramos delante. Siempre que tengan dudas, hagan el circulito. De verdad que el circulito ayuda harto. Ya, el seno se miraba en la segunda componente, ¿cierto? Ya, ¿y cuándo tenemos segunda componente nula? Ahí y ahí. ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas de cada punto? 1, 0, 0. Esas dos. ¿Sí? Ya, ¿y qué ángulos salen de ahí? O sea, el primer punto, este, ¿sería qué ángulo? 0, ¿cierto? Podría ser también 2pi, pero ahí le vamos a sumar las vueltas. ¿Sí? ¿Cuáles saldrían? 0 más 2pi más 4pi más 6pi, ¿cierto? Y ahí el otro, ¿qué ángulo es ese? 180 o pi, como le quieran poner. ¿Y a esto cuánto le vamos a sumar? Vueltas, ¿sí? Sumarle vueltas, eso significa. ¿Ya se entendió eso o no? No tanto. Te veo con cara de duda. Y es que lo que pasa es que el seno tiene que ser 0. Y eso significa que la segunda coordenada del punto tiene que ser 0. En esta circunferencia, ¿cuáles son los puntos que tienen segunda coordenada nula? Este no, ese tampoco, ese tampoco. Tiene que ser ese y ese, son los únicos. Este punto, ¿cuánto giraste para quedar ahí? 0. ¿Sí? De ahí sale. Y a esto, como son hartas soluciones, tengo que empezar a sumarle vueltas. ¿Ya? Y el otro, ¿cuánto giraste para quedar acá? Pi, o 180. Ahí está. ¿Sí? Y después, al estar aquí, para quedar ahí mismo, tengo que empezar a dar vueltas. ¿Sí? Ya. Y el otro, tangente de x igual a 1. Ese lo hicimos recién, de hecho. Así que copiémoslo. ¿A dónde está? Eso. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Son todos esos. Y cuando recién les mostré el ejemplo del seno, ¿se acuerdan que les dije que primero salían dos soluciones y después de esas las sacábamos todas? ¿Cuál era la primera? Era la que entregaba directamente el arco seno, que en este caso es 0. ¿Y cuál era la otra? Era el simétrico, ¿cierto? O sea, pi, al otro lado, restarle 0. Y aquí quedó la otra. ¿Sí? Entonces, en realidad, claro, lo pueden hacer por fórmula o lo pueden hacer con el circulito. Da lo mismo. ¿Sí? Por fórmula siempre el arco seno saca una y pi menos el arco seno es la otra. ¿Ya? Arco seno de 0, 0. Ahí dio una. ¿Cuál sería la otra? Pi menos el arco seno de 0, que es pi. ¿Ya? Y la pregunta final, porque esto les entrega todas las infinitas posibilidades. Este ejercicio, ¿qué es lo que pedía? Que fuera un ángulo, ¿cierto? Entre 0 y 2pi, ambos incluidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que sí sirven? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa si el K1 vale 0? 0. ¿Qué pasa si vale 1? 2pi, ¿cierto? Y nada más, pues, porque si le seguimos dando vueltas, ya se sale del intervalo. Ya, de acá, ¿qué pasa si el K vale 0? O sea, el K2. Queda pi. ¿Ese sirve o no? Sí. ¿Y qué pasa si le doy una vuelta más?
Sería 3pi. Se sale, ¿cierto? Entonces, de acá, ¿cuántas soluciones tenemos en realidad? El 0, pi y 2pi. Nada más. ¿Sí? Porque si seguimos dando vueltas, se sale del intervalo. ¿Y cómo serían las soluciones que salen de ahí? ¿Qué pasa si el K2 vale 0? ¿Da? Pi cuarto. ¿Sirve el pi cuarto? Sí, porque está entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa si le sumo pi? Porque este podría ser 1. ¿Qué pasa si al pi cuarto le sumo pi? ¿Cuánto da? 5 pi cuarto, ¿cierto? Eso todavía no se pasa de los 2pi. ¿Qué pasó? ¿No? Ya, 5 pi cuarto. ¿Y qué pasa si le sumo otra más? ¿Cuánto da? Si le sumo otro pi. 9 pi cuarto. 9 pi cuarto. ¿Y eso? 9 pi cuartos. No, se sale, se pasa. Esto es un poquito más que 2. Sí, como 2,1. Sí. 2,2. Sí, porque ¿cuánto sería 2? Sería 8 pi cuarto. ¿Sí? Se sale por poquito. Entonces, ahí nomás. ¿Cuántas soluciones salen de aquí? Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación solamente en el intervalo 0,2pi? 5. Son caletas. ¿Ya? Y eso había que hacer. Entonces, todas las ecuaciones trigonométricas se basan en eso. En algebraicamente trabajarlas y llegar a cosas de ese estilo. ¿Sí? ¿Sí? La próxima semana vamos a hacer ejercicios nomás. No vamos a hacer clases. Desde el lunes. Entonces esto está aquí. Y de aquí a la... Se supone, no sé. O sea, pues en realidad eso voy a preguntar primero. Pero sí, yo creo que sí. Ya. Ya, y estos teoremas son teoremas más que nada aplicados. Va a haber un problema, silencio chiquillos, un problema de aplicación, así como, no sé, pues un avión pasa por tanto o un tren se mueve tanto. Y ahí vamos a tener que usar estos teoremas, que como les comentaba al principio, generalizan al teorema de Pitágoras, por ejemplo. ¿Sí? Partamos por el teorema del seno. Dibujemos un triangulito por aquí. Ahí. ¿Eso cuánto va a ser, tío? ¿De qué? De esto. De esto no he fijado todavía. Mañana va a ser de cálculo. Ah, bueno. Pero de álgebra no he pensado fecha. ¿Pero cuándo les conviene? Hoy día no. El fin de semana, ¿no? Sí, no queda lo mismo. Ya. Cuando se la acomoda. Ya, bueno, eso. Mañana hago de cálculo y ahí ponemos uno de álgebra uno de esos días. No. Ya, ahí hice un triángulo. Fíjense que no es rectángulo, es un triángulo cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo se llaman sus elementos? Lados ABC y ángulos alfa, beta, gamma. Fíjense que los ordené de una forma bien particular. El lado opuesto al alfa le puse A. El lado opuesto al beta le puse
B, y el lado opuesto al gamma le puse C, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Desde este vértice, el que estoy pintando en negro, tracemos la altura. ¿Se acuerdan cuál era la altura? Era el segmento que caía de forma perpendicular. Llamémosla H. ¿Cómo calculamos el seno de beta en el triángulo que está aquí? Cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Así calculábamos el seno. Cateto opuesto es H dividido en la hipotenusa, que es A. ¿Cómo calculamos el seno de alfa? Cateto opuesto, que sería la misma altura dividido en B. ¿Qué pasa si en ambas despejamos H? ¿Cuánto queda? A por seno de beta, y en la otra B por seno de alfa. ¿Sí? Y si ambas son iguales a H, podemos igualar, ¿cierto? ¿Cuánto queda? Queda así. Ya. Y lo último que vamos a hacer es dividir por el A y por el B. O sea, el A pasarlo dividiendo, el B pasarlo también dividiendo. ¿Cuánto queda? Seno de beta dividido en B es igual a seno de alfa dividido en A. ¿Ya? Y si ustedes trazaran otra de las alturas y hicieran lo mismo, que no lo vamos a hacer, ¿sí? Les va a quedar una tercera igualdad. Que sería... Chuta, no quería borrar tanto. Ahí sí. Seno de gamma dividido en C. Eso quedaría. Si es que trazan otra altura y hacen lo mismo. O sea, en vez de hacerlo con esta altura, por ejemplo, hacerla con la altura que se traza de este. ¿Sí? Porque al final, ¿importó en algo que haya sido esa altura? Podría haber sido cualquiera, ¿cierto? Ya. Y este se llama teorema del seno. Que sirve, como les decía, para cualquier triángulo. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿O qué nos está diciendo? El seno de uno de los ángulos internos Es igual al... dividido ¿quién? ¿Es como lo opuesto? El lado opuesto. ¿Sí? Por eso se acuerdan que les dije al principio, si este es alfa le puse A. Si este es beta, ¿cómo le puse el de acá? B. Si este es gamma le puse C. Profe, entonces eso es lo de que el seno es igual al opuesto por la hipotenusa. Eso lo ocupamos al medio, pero es que acá no lo podemos ocupar porque el triángulo no es rectángulo. Ah, pero igual nace de ahí de arriba. Exacto, o sea, nació de que nosotros pudiéramos trazar la altura, pero no relaciona triángulos rectángulos. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, teorema del seno, si lo quisieran hablar, comentar, no sé, en palabras, sería el cociente entre el seno de uno de los ángulos internos y su lado opuesto es constante. Es siempre lo mismo. Así se leería en palabras. Lo voy a escribir. El cociente entre el seno de un ángulo interno y su lado opuesto es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que independiente cuál par tomen, va a dar lo mismo. ¿Cierto? Seno de beta dividido B es lo mismo que seno de alfa dividido en A y es lo mismo que seno de gamma dividido C. Y esto vale para cualquier triángulo. ¿Sí? Da lo mismo cual sea. ¿Ya?
Y ese de hecho está en el... ¿Dónde está? En el formulario, acá en la esquina, casi en la esquina. Teorema de los senos. ¿Sí? El formulario. Y a todo esto, ¿por qué se llamará teorema del seno? ¿Qué es lo que involucra? Seno, ¿sí? ¿Te imaginas teorema del seno y tiene tangente al medio? No tiene mucho sentido. Y el teorema del coseno, ¿qué va a involucrar? Cosenos. Este igual tiene otro nombre, ¿eh? Se llama teorema general de Pitágoras. Si alguien lo lee por ahí. El del coseno. Dígame. Es constante, ¿sí? Ya, miren, teorema del coseno también va a ser un teorema para triángulos en general, que no tienen por qué ser rectángulos, ¿sí? Y los elementos los puse de la misma forma. A, B, C. ¿Cuál es el opuesto a la? Alfa. El opuesto a B, beta. Y el opuesto a C, gamma, ¿sí? Para que lleve un orden el teorema. Tracemos la altura desde acá. Llamémosla de nuevo H, ¿sí? A este pedacito, al que queda aquí, pongámosle cualquier nombre. Original, X. ¿Cuánto me diría lo que está aquí, lo que marqué en rosado? Si todo esto es C, y eso es X, C menos X, ¿cierto? ¿Ya? Sí, si todo esto mide C y este pedacito mide X, hay que hacer la diferencia para sacar el otro. ¿Sí? ¿Para dónde? Sí, pues hasta aquí. Ah, ya. Ya, atención acá. ¿Qué pasa si usamos el teorema de Pitágoras en este triangulito? A cuadrado va a ser igual a ¿quién? No, a x elevado a 2. X cuadrado más H cuadrado. ¿Sí? Ya, ahora, en el otro triángulo, en el de acá, ¿cuánto vale H al cuadrado? ¿Sí o no? Porque el H es un cateto. Entonces el cuadrado de este cateto va a ser el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de el otro cateto. O sea, va a ser, miren, X cuadrado. ¿Y cuánto vale H cuadrado?
b cuadrado menos c menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Lo del qué cosa? ¿Este? Escribámoslo aparte. Este de aquí también es un triángulo rectángulo. El h cuadrado, ¿cuánto vale? Hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Y cuál es el cateto? C. C menos x. ¿Sí? Ese es el otro cateto. ¿Ya? Y ahí reemplazamos nomás. Donde está el h cuadrado, ponemos todo eso. Ya, y lo que sigue es solamente proceso algebraico el que vamos a hacer. O sea, elevar al cuadrado, simplificar términos, cosas de ese estilo. Estamos en álgebra. No queda de otra. Ya, lo primero, si desarrollamos todo eso, ¿cuánto vale? O sea, ¿cuánto da? O sea, sin el menos es un cuadrado binomio. ¿Cierto? Pero el menos, no sé cómo quieran. Ya hagamos primero lo de adentro. ¿Ya? Ahí está. Ese es el cuadrado. ¿Y el menos de afuera? ¿Qué le hace? Cambia todo. Menos c cuadrado más 2cx menos x cuadrado. Se va lo x cuadrado. ¿Sí? Ya, y miren cómo voy a reescribir esto. A cuadrado más c al cuadrado menos 2c por x igual b cuadrado. ¿Estaría bien eso o no? ¿Qué hice? Pasé al otro lado nomás. Nada más que eso. ¿Sí? Ya, y la x. Volvamos al dibujo original. ¿Dónde está la x? Ahí. ¿Cómo podríamos sacar x en términos de a y de beta? ¿Se puede? ¿Cuál es la función o razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? El coseno. ¿Qué teorema estamos estudiando? Del coseno. Ya, miren. Coseno de beta, ¿cuánto vale? X partido por A. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto? Coseno de beta por A, ¿sí? Entonces, reemplacémoslo. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Ya? Si no les gusta el C por A, coloquen A por C. Ya, y ahí tenemos el teorema del coseno. De hecho, si miran la fórmula, es la que aparece al medio. Aparecen tres. Es la que aparece al medio. ¿Por qué aparecen tres fórmulas? Porque dependiendo qué hay. Sí. Eso, sí, eso mismo. Te lo leí. Ya, miren. Que usted escribió, Yo puse esta altura, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese puesto la otra? Sale otra fórmula. ¿Qué pasa si voy con una tercera altura? Sale la última. Pero quiero que las observen para que vean que en realidad es la misma. ¿Cuáles son las otras dos?
Esa, y la otra es esa. ¿Cómo se leería en palabras? Si quisiéramos leerlo para que se den cuenta que en realidad es lo mismo. El cuadrado de uno de los lados. Da lo mismo cuál. Va a ser igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos, ¿cierto? Menos el doble producto de los dos. Miren, es la misma, ¿sí o no? Por el coseno de ¿quién? Ya, y beta era lo opuesto a ¿quién? El alfa era lo opuesto a ¿cuál? El gamma. ¿Ven? Son tres fórmulas, pero en realidad es lo mismo. Si lo entienden como concepto, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué se llamará teorema general de Pitágoras? También. ¿Se parece al de Pitágoras? ¿Qué es lo que le sobra o qué es lo que le falta? Le sobra lo del coseno. Le sobra lo del coseno. ¿Cuánto valía el coseno de 90? Miren el formulario. Coseno de 90. ¿Cuánto? Ya, y un triángulo rectángulo, ¿qué ángulo tiene? ¿Qué queda? Queda el de Pitágoras, ¿sí o no? Si el ángulo es de 90 grados, recuperan el teorema de Pitágoras. Porque el coseno de 90 es 0. Ah, ¿cierto? Y, ya no. Ya, ahora, para estos ejercicios, sí o sí van a tener que ocupar la calculadora porque no van a ser ángulos exactos. ¿Sí? No sé, pueden ser 50 grados, 45 grados, cosas de ese estilo. ¿Ya? Hagamos alguno. Ya, silencio chiquillos, atención acá. El ejercicio 20 de la guía dice, un avión vuela horizontalmente a una cierta altura h. Cuando se encuentra sobre la vertical de un punto A, ve la torre del aeropuerto bajo un ángulo de depresión de 30 grados. ¿Qué será un ángulo de depresión? Para abajo, ¿sí? Ángulos de depresión son para abajo. Y uno de elevación, ¿ya? Para arriba. Entonces, dibujemos el... No voy a dibujar el avión. Aquí va. Ya. ¿Y qué está diciendo? Cuando vuela sobre un punto A, ve la torre del aeropuerto bajo un ángulo de depresión de 30. Supongamos que acá está la torre. ¿Qué nos están diciendo? Que este ángulo es de 30. ¿Qué nos dicen después? Se aproxima 1000 metros, o sea, avanza 1000 metros. ¿Dónde queda si avanza 1000 metros? Pongámosle que por ahí. ¿Sí? Se aproxima, avanza, se acerca. ¿Sí? Ya, ¿cuánto vale eso? Esa distancia. 1000. Ya, ¿y qué nos dicen después? Ve la misma torre, ahora con un ángulo de depresión de 60. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? 120, ¿cierto? Que es lo que le falta para llegar a los 180.
Pongamos 120 grados. ¿Cuánto mediría el último ángulo si lo quisiéramos saber? 120 más 30, 150. 30, ¿sí? Ya. Puta, es que esta cuestión. Inmediatamente, ¿cuánto debería medir esto? ¿Por qué? Es un triángulo isósceles, ¿sí? Ya, pero supongamos que eso no nos hemos dado cuenta de eso, ¿ya? Está ahí. Ya, nos preguntan, ¿cuál es la altura a la que vuela el avión? ¿Qué nos estarían preguntando? Eso, ¿cierto? Eso nos estarían preguntando. ¿Y qué más? La distancia desde el punto A, el primer punto. ¿Se acuerdan que cuando pasó por arriba del punto A estaba con un ángulo de depresión de 30? ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta A y esta es la pregunta B. Tenemos un triángulo. ¿Cómo lo podemos resolver? Resolver un triángulo significa encontrar todos sus elementos. Podríamos determinar este. Ya dijimos que valía 1000 porque era isósceles. Pero si no lo supiéramos. Tenemos, miren, un ángulo y su lado opuesto que no lo conocemos. ¿Sí? Tenemos un ángulo y su lado opuesto que sí lo conocemos. ¿Qué teorema deberíamos utilizar? El del seno, ¿cierto? ¿Qué triángulo que está haciendo primero? Este. Ese primero. ¿Sí? Porque después, teniendo esto ya puedo sacar lo otro. ¿Sí? ¿Verdad que suponemos que nos dimos que lo otro era mismo? Sí. Ya entonces, utilizamos el teorema del seno. Ya, ¿qué dice el teorema del seno? Seno de uno de los ángulos internos, en este caso de 30, dividido. ¿Cuánto mide el lado opuesto? Si estamos utilizando ese ángulo, su lado opuesto es 1000. Ya, ¿y cuál es el lado que a nosotros sí nos interesa? Por ahora. Ese. ¿Cuál es el ángulo opuesto a ese? 30. Seno de 30 dividido. Pongámosle X, por ponerle una letra. Dividido X. ¿Cuánto vale X? 1000, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho al principio. Como era isósceles, tiene que dar 1000. Y si ustedes despejan de acá la X, ¿cuánto da? 1000 por seno de 30 dividido seno de 30. 1000. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí? Ya, y ahora, si esto vale 1000, lo que voy a escribir aquí, ¿cómo sacamos la altura? Fíjense que aquí se forma un triángulo que es rectángulo. ¿Cuál razón trigonométrica relaciona un ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? El teorema. Aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, el seno nomás, ¿sí? Ya. Seno de 60. ¿Cuál es el cateto opuesto? La altura, que es lo que queremos sacar, ¿cierto? ¿Y cuál es la hipotenusa? 1000. Conclusión, ¿cuánto vale h? 1000 por seno de 60. ¿Y eso cuánto da?
Está 866. ¿O no? Aprox. Aprox. ¿Sí? ¿No? Porque no la dan, entonces tienes que asumir que está... Es que sí, pues, en estricto rigor, claro, uno debería asumir altura de la torre, pero si no la dan, es porque no la están considerando. Ya, 866 es H. ¿Sí? La altura, es que depende, pues si es que lo que ve en la base de la torre, ahí no tendríamos que considerarla. No lo dice. Ya, y si tenemos la altura, esta altura es la misma de acá, ¿cierto? Asumiendo que el avión va a una altura constante. ¿Cómo sacamos la distancia desde el punto A a la torre? Están los ángulos, ¿cierto? Este sería 866. ¿Cuánto mide este ángulo? Miren, aquí hay dos rectas que son paralelas. Este vale 30 y esto, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Eran ángulos alternos internos entre paralelas. Así se llamaban. Y eran iguales, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya, y ahora, con esto termino. Atención, chiquillos. Si este ángulo vale 30, tengo el cateto opuesto y me interesa el cateto adyacente, ¿qué trigonométrica usamos? Opuesto y adyacente. El seno es opuesto, hipotenusa. El coseno era adyacente e hipotenusa. Igual quiero saber Opuesto y adyacente. toda tangente. Tangente. No, hay que Ya. ¿Cómo se calcula la tangente? Una forma sería seno coseno, pero al tener el triangulito es el opuesto y el adyacente. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el opuesto? Y el adyacente, lo que quiero determinar. Pongámosle I ahora. Pónganle lo que sea. ¿Sí? ¿Cuánto vale I? 866 dividido tangente de 30. Uno partido raíz de 3 partido por 3. No, no me sale. Pensé que lo iba a poder calcular. ¿Cuánto da eso? Sí, no, pero la cuenta completa. Por 8 por 8. No sé. ¿Cuánto? Casi 1500. Ya, 1500. Ya, 1500. Ahí está. Ya, entonces, los teoremas del seno, coseno y razones trigonométricas sirven para este tipo de ejercicios aplicados. ¿Ya?